Audioescuelasabática.com. Lección número 7. Para el 12 de agosto de 2023. El cuerpo unificado de Cristo. Sábado 5 de agosto. Para memorizar. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Una de las fábulas de Esopo se titula El estómago y los pies. Dice así: el vientre y los pies discutían sobre su importancia, y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Pablo usó la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Para Pablo, el cuerpo humano y la Iglesia como el cuerpo de Cristo está compuesto por varias partes con diferentes capacidades, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. En Efesios capítulo 4 versos 1 al 16, Pablo vuelve a implementar la metáfora del cuerpo que anteriormente utilizó con tanta eficacia. Romanos capítulo 12 versículos 3 al 8. Primera de Corintios capítulo 12 versos 12 al 31. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones, que ayudan a unificar el cuerpo, donde cada parte, cada miembro de iglesia, contribuye con sus habilidades al todo. La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros, ser parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo. Audioescuelasabática.com. Domingo 6 de agosto. La unidad del Espíritu. Escucha Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Efesios capítulo 4 versos 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, capítulos 4 al 6, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. En primer lugar, en Efesios capítulo 4, versos 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten, comillas, la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. Efesios capítulo 4, versos 1 al 3, llamado que respalda con una lista poética de 7 unos. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. En segundo lugar, en Efesios capítulo 4, versos 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Efesios capítulo 4, versos 7 al 10, y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la Iglesia, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que, comillas, anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. Efesios capítulo 4, verso 1. Utiliza el verbo andar en el sentido figurado de comportarse o vivir. Efesios capítulo 2, verso 2, versículo 10, capítulo 4, verso 17, capítulo 5, verso 2, versículos 8 y 15. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado a la fe cristiana. Efesios capítulo 1, verso 18, capítulo 2, versos 4 al 6 y versículo 13. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios. Efesios capítulo 4, versos 9 y 10. Aquí comienza ese énfasis, con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad. Efesios capítulo 4, versos 1 al 3, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Veamos cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad en otra parte, en Efesios capítulo 4, verso 2, y añade la idea de considerar a los demás como superiores a ustedes, Filipenses capítulo 2, verso 3. La humildad, entonces, puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, ver Colosenses capítulo 2, versos 18 y 23, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. La mansedumbre, Efesios capítulo 4, verso 2, puede explicarse como, comillas, la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia, y también significa cortesía, consideración, amabilidad. Finalmente, la paciencia, comparar con tolerancia, es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia y, en cambio, centrar la atención en el valor de los demás. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa en cómo estos atributos nos ayudan a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Audioescuelasabática.com. Lunes 7 de agosto. Unidos en el único.
¿Qué 7 unos cita Pablo para respaldar su tema de la unidad de la Iglesia? ¿Qué cuestión está tratando de plantear con esta lista? Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La lista de Pablo de 7 unos tiene un estilo poético y probablemente refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando 2 unos juntos. Hay un solo cuerpo, refiriéndose a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 12 y 16, capítulo 1, versículo 23, capítulo 5, versículos 23, 29 y 30. Y un solo espíritu. Efesios capítulo 4, verso 4. El tercer uno es, comillas, una misma esperanza de su vocación. Efesios capítulo 4, verso 4, comparar con Efesios capítulo 4, verso 1. La lista luego ofrece 3 elementos más, comillas, un Señor, una referencia a Cristo, comillas, una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creen, Efesios capítulo 4, verso 13, Colosenses capítulo 1, verso 23, Colosenses capítulo 2, verso 7, Gálatas capítulo 1, verso 23, Primera de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 6, y comillas, un bautismo. Comparar con Efesios capítulo 5, verso 26. Antes de concluir con una extensa descripción de Dios como, comillas, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios capítulo 4, verso 6. ¿Qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre? Debido a que es, comillas, Padre de todos, Dios es el Creador. El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con, comillas, todo lo que hizo luego de crear el mundo. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo, que identifica la naturaleza con Dios, ni del panteísmo, que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios, aunque no agota ese ser. Más bien proclama la trascendencia de Dios, que está por sobre todos, el gobierno activo, que está por todos, y la inmanencia, que está en todos. Presta atención a 2 ideas acerca de la unidad de la Iglesia. Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual, cimentado en estos 7 unos, una realidad que debe celebrarse. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Efesios capítulo 4, verso 3. Con frecuencia habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la Iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 3. Hacer esto nos capacitará para volver al arduo trabajo de promover esta unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios. Vuelve a escuchar Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo debería hacerte sentir ahora que sabes lo que dice acerca de nuestra unidad en y con Dios por medio de Cristo? Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo.
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Audioescuelasabática.com. Martes 8 de agosto. El Cristo exaltado, dador de dones. Comillas, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, comillas, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Efesios capítulo 4, versos 7 al 10. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Y qué quiere enfatizar Pablo en estos versículos? Pablo citó el Salmo 68, 18 que dice, comillas, cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Salmos 68, 18 presenta al Señor Yahvé como un general conquistador, que habiendo vencido a sus enemigos, asciende al monte sobre el que está edificada su ciudad capital, con los cautivos de la batalla en su séquito. Ver Salmos 68, 1 y 2. Luego recibe tributo, recibiste regalos de sus enemigos vencidos. Fíjate que Pablo ajusta esta imagen al Cristo exaltado, comillas, dio dones, basado en el contexto más amplio del Salmo, ver Salmo 68, 35. Si seguimos el orden de Salmo 68, 18, el ascenso, la ascensión de Cristo al cielo, Efesios capítulo 1, versos 21 al 23, ocurre primero, seguida del descenso, en el que el Jesús resucitado y exaltado da dones y llena todas las cosas. Esta es la forma en que Pablo describe el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. Ver Hechos capítulo 2, Efesios capítulo 4 versos 11 y 12, confirma esta perspectiva que identifica los dones proporcionados por el Jesús exaltado como dones del Espíritu. Comillas, Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio, que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Recibiréis poder, página 160. Aunque estos pocos versículos de Efesios son profundos, ¿cómo podemos aprender a encontrar consuelo en ellos? ¿De qué manera muestran lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros, especialmente cuando dé plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia? Efesios capítulo 1, verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Audioescuelasabática.com. Miércoles 9 de agosto. Dones del Jesús exaltado. Sobre la base de Salmo 68, 18, Pablo acaba de describir que el Jesús resucitado
exaltado y victorioso, da dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué dones da el Jesús exaltado y con qué propósito? Efesios capítulo 4 versos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo identifica a 4 grupos de personas que reciben dones como parte del tesoro que el Jesús exaltado da a su iglesia. 1. Apóstoles. 2. Profetas. 3. Evangelistas. 4. Pastores y maestros. La estructura de la frase griega sugiere que estos son un solo grupo. Cristo da estos dones para llevar a cabo una obra importante, comillas, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 verso 12 y comillas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4 verso 13. Este último aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Elena de White. La Biblia valida la función del don de profecía en la Iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles, ¿o el don continúa hasta la venida de Cristo? Los primeros adventistas encontraron su respuesta en Efesios capítulo 4 verso 13 y la compartieron mediante una historia sobre el capitán de un barco que estaba obligado a seguir las instrucciones provistas para un viaje. A medida que el barco se acercaba al puerto, el capitán descubrió que las instrucciones le informaban que un piloto subiría a bordo para ayudarlo a conducir el barco. Para mantenerse fiel a las instrucciones originales, debía permitir que el piloto subiera a bordo y obedecer las instrucciones adicionales que se le indicaran. ¿Quién ahora presta atención a ese libro de instrucción original? ¿Los que rechazan al piloto o los que lo reciben, cómo les instruye ese libro? Juzguen ustedes. Uriah Smith. Review and Herald, 13 de enero de 1863, página 52. Debemos tener cuidado al identificar a los pastores, maestros y evangelistas, ya que pensamos en estos cargos dentro de nuestro propio contexto y época. Hasta donde se puede comprobar, en los días de Pablo, todos estos habrían sido líderes laicos que servían en los hogares iglesias de Éfeso. Comparar con Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, Hechos capítulo 2 verso 46, capítulo 12 verso 12. Escucha Isaías capítulo 5 verso 4. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Piensa en este versículo en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Elena de White. ¿Cómo se aplica? Audioescuelasabática.com. Jueves 10 de agosto. Crecer en Cristo. ¿Qué peligro amenaza la madurez cristiana de la Iglesia? Efesios capítulo 4 verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Pablo percibe un entorno no muy diferente del nuestro, en el que varias ideas como, comillas, cualquier viento de doctrina y los artificios del error se lanzan sobre los creyentes. Utiliza tres conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática. 1. La inmadurez de la niñez, para que ya no seamos niños. 2. Peligro en alta mar, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá con todo viento de enseñanza. 3. Ser estafado por personas astutas que, como los apostadores, practican la prestidigitación. Pablo utiliza la palabra griega kurbeia, jugar a los dados, en sentido figurado, para denotar astucia o artificios. Pablo cree que la división es una importante señal de error, lo que nutre y hace crecer el cuerpo y lo ayuda a mantenerse unido es bueno, mientras que lo agota y lo divide es malo. Al pasar de la enseñanza divisiva a de maestros probados y confiables, Efesios capítulo 4, verso 11, avanzarán hacia la verdadera madurez cristiana y desempeñarán funciones eficaces en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Comparar con Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. ¿De qué manera una iglesia sana funciona con un cuerpo sano? Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Efesios capítulo 4, versos 1 al 16, Pablo aboga por la unidad de la Iglesia y recluta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente. Si bien la unidad es una certeza teológica, Efesios capítulo 4, versos 4 al 6, requiere un trabajo arduo de nuestra parte. Efesios capítulo 4, verso 3, una manera de fomentar la unidad es ser, comillas, partes activas del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 7 al 16. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo y debe contribuir a su salud y crecimiento. Efesios capítulo 4, versos 7 y 16. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Efesios capítulo 4, verso 11. Estos como ligamentos, tendones y todas las coyunturas, Efesios capítulo 4, verso 16, tiene una función unificadora y nos ayudan a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Efesios capítulo 4, versos 13 y 15. ¿Cuáles son algunos de los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia hoy? ¿Y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Audioescuelasabática.com. Viernes 11 de agosto, para estudiar y meditar. Dos notas nos ayudan a ampliar nuestro estudio de Efesios capítulo 4, versos 7 al 10. La traducción de Efesios capítulo 4, verso 9. Algunas traducciones indican que el descenso se produce antes que el ascenso. También primero había descendido. Otras versiones con expresiones similares son RBR 1960, RBA, TLA, PDT, NBD, DHH, BLP.
Otras traducciones siguen el texto griego más de cerca, dejando abierta la cuestión del momento del ascenso y del descenso. Por ejemplo, NBI, comillas, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Otras versiones similares son NTV, BJ, lo que permite la opinión, expresada en la lección del martes, de que debe seguirse el orden narrativo de Salmo 68, 18, en que primeramente tiene lugar la exaltación de Cristo al cielo, el ascenso, seguido de el descenso en el Espíritu. Llevó cautivos consigo, al citar Salmo 68, 18 del Antiguo Testamento griego, llamado la Septuaginta, una traducción griega antigua del Antiguo Testamento, Pablo utiliza una frase en Efesios capítulo 4, verso 8, que dice literalmente, comillas, llevó cautiva la cautividad, reflejada en algunas traducciones, por ejemplo RBR 1960, JBS, pero que está ampliamente aceptado, que significa, comillas, tomó como prisionero a un grupo de cautivos, reflejado en BLP, PDT, RBC, TLA, DHH, etc. Los adventistas del séptimo día a menudo han entendido que la frase se refiere al acto de Cristo de llevarse consigo al cielo, en su ascensión, a los que resucitaron en una resurrección especial al momento de su propia resurrección. Mateo capítulo 27 versos 51 al 53. Estos constituyen una gavilla mecida, primicias de los redimidos que Él presenta al Padre en su regreso a los atrios celestiales. Ver Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1021. El deseado de todas las gentes, página 773. Comparar con el deseado de todas las gentes, páginas 729 y 730. Alternativamente, en consonancia con Colosenses capítulo 2, verso 15, el pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos, Satanás y los ángeles malignos, representados como cautivos derrotados. Preguntas para dialogar. 1. Compara la lista de dones espirituales en Efesios capítulo 4, verso 11, con las listas de 1 de Corintios capítulo 12, versos 4 al 11 y 27 al 30, Romanos capítulo 12, versos 4 al 8 y 1 de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras? 2. En clase, conversen sobre algunos de los vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy. Observen cómo expresa Pablo que no debemos dejarnos arrastrar por estos vientos. ¿Cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a proteger a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? 3. Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la, comillas, unidad. Pero nosotros, ¿procuramos la unidad a toda costa? En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Analicen.